Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y ya estamos en el tiempo de la tertulia, y creo que si os digo la mano izquierda de la oscuridad, los desposeídos, el nombre del mundo es bosque, los libros de Terramar, pues seguro que ya sabréis de quién hablo. Hoy queremos dedicarle nuestra tertulia a Úrsula K. Le Guin. Muchos ya la conoceréis, habréis leído algunos o muchos de sus libros, todos es difícil, pero igual hay por ahí alguno que ya se los ha leído todos. Pero también queremos que aquellos que no os habéis acercado a la obra de Le Guin, pues la descubráis y os entren ganas de leerla. Así que hemos reunido a 3 invitadas que la conocen muy bien y que estoy seguro de que al escucharlas os entrarán muchas ganas de leer a Úrsula. Empiezo por Concha Perea, que es licenciada en Humanidades, tiene un máster en Creación Literaria, es escritora y lleva desde 2013 impartiendo clases de narrativa. Además, es directora de Caja de Letras. Concha, bienvenida a Windhumanoz Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí pasando calorcillo veraniego, pero bien, podría ser peor. Podría ser peor. Y será peor, por desgracia. No, sí, vamos a pensar que todavía no... Déjame soñar. Muy bien. No hemos llegado a los 40 grados esta semana, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Vicky Hidalgo es editora de Minotauro desde 2006, estudió Filología Hispánica y Teoría de la Literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya ha participado en nuestro podcast, estuvo en la tertulia de editores del Fantástico. Y estoy seguro de que podrá aportar mucho también a esta tertulia porque su sello Minotauro pues publica la magnífica biblioteca Úrsula K. Le Guin, que además va a estar muy presente seguro en esta charla. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Ismael, pues muy bien, encantada de estar aquí otra vez repitiendo podcast. Un placer, como siempre. Y Alistair Myron es licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona, es escritora de fantasía y administradora del blog Escribe con Ingenio. Su primera novela, Sorgina, fue publicada en 2016 por editorial Ronin Literario, y además es editora de nuestra hermana mayor, de la revista Windhumanoz. Hola compañera, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto volver aquí, ya Claro, tenía ganas. Siempre, aquí sois bienvenida siempre. Bueno, pues si os parece empezamos con una pequeña bio de Úrsula K. Le Guin. Voy a comentarla. Nació en Estados Unidos, concretamente en Berkeley, en California, el 21 de octubre de 1929. Cultivó tanto narrativa en forma de novela y cuento como poesía, crítica. Ganó muchísimos premios, entre los que destacan el National Book Award, el American Book Award y, bueno, premios Hugo, Nebula, Júpiter y Locus tiene para aburrir. Ganó 8 premios Hugo de 26 nominaciones, ganó 6 premios Nebula de 18 nominaciones, incluidos, por cierto, 4 a la mejor novela de 6 nominaciones, que es algo que ningún otro escritor ha conseguido, y además consiguió 24 premios Locus. Ganó otros premios como el Harold de Barcel Memorial Award o el Science Fiction Hall of Fame a toda su trayectoria en 2001, bueno, multipremiada y con toda la razón del mundo. Además, finalmente, en 2003 fue elegida Gran Maestro por la Asociación Norteamericana de Escritores de Ciencia Ficción. Ella misma se describía como una persona feminista, conservacionista, ecologista, norteamericana, apasionadamente comprometida con la literatura, paisaje y vida de la costa oeste. Úrsula K. Le Guin falleció en Portland, Oregón, el 22 de enero de 2018. Pues bien, hechas las presentaciones, para empezar, me gustaría saber, por curiosidad, ¿cuál fue el primer libro, si recordáis, cuál fue el primer libro de Úrsula que leísteis y qué sensaciones os transmitió? Si lo recordáis, claro, hay veces que leemos tanto que es difícil. Vicky, ¿tú lo recuerdas? Lo primero que leí fue Mano Izquierda, que yo creo que entré también por una cosa ya como muy potente.
Recuerdo sobre todo que me impactara el estilo de escritura al inicio, porque empieza de esta manera que es como un cuento casi, ¿no? Que parece una narración oral cuando dice, no recuerdo exactamente la frase, pero tiene una frase de abertura que es algo así como lo contaré como lo recuerdo, ¿no? Que tiene esta cosa de relato, y esto ya me hizo entrar muy rápido. Me metió muy rápido en la historia. Creo que tiene este estilo de narradora oral que casi parece que te está contando algo al lado del fuego, que te conecta muy rápido con esta manera de contar historias. Y esto me enganchó y me gustó mucho. No me extraña. Alistair, ¿tú lo recuerdas? ¿Cuál fue el primero que leíste? Sí, el primero fue La mano izquierda de la oscuridad, pero no fue el primer libro que yo diría que me influenció de Le Guin. Es decir, sí que me lo leí por el reto de Leo Autoras Octubre, que fue de aquellas novelas que fui a buscar a la biblioteca, estaba como recomendada y la cogí. Pero el libro que recuerdo que fue como esto es Úrsula K. Le Guin y quiero seguir leyéndola fue Un mago de Terramar, que me cogió en un momento un poco chungo de mi vida, igual que le pasa al protagonista, que, bueno, en esa novela le pasan unas ciertas cosas, empieza siendo un joven muy arrogante y muy prepotente de sí mismo y entonces desarrolla hasta convertirse en una reflexión personal de que hay que abrazar ciertas partes de nosotros que no nos gustan. Así que eso fue como el abrazo que yo le di a Le Guin, el que necesitaba. Muy bien. Concha, ¿y en tu caso? Yo es que además lo leí ya hará mucho tiempo, vamos, porque yo lo primero que leí fueron los cuentos de Terramar, que me los regalaron mis padres, fue un regalo de Navidad. O sea, y además yo recuerdo, claro, los cuentos de Terramar, si no has leído Un mago de Terramar, a veces te despistan un poco, ¿no? Entonces me lo leí, me gustó tantísimo, quizá junto con Michael Ende y demás fue uno de estos libros, y Tolkien, que te los lees y te los lees y te los lees cuando eres pequeño y tienes estas lecturas obsesivas de niño, que te gusta leerte las cosas 1000 veces. Pues ya me leí después El mago de Terramar, que me encantó, pero claro, yo lo tengo como una lectura de adolescencia, de ser de tus primeras lecturas que tú las lees y dices, oye, algún día quiero escribir así, yo podría contar una historia como esta, y fueron los cuentos de Terramar. Uh-huh. Bueno, habéis citado Alistair y Vicky, coincidí empezaste con el mismo libro, aunque Alistair ya ha comentado que fue Terramar la que la sumergió por completo en la obra. Habéis seguido leyendo libros de Úrsula y, bueno, ¿cuál es después, a día de hoy, cuál es vuestra obra favorita de Úrsula? Si podéis decir alguna, claro, porque hay veces que es complicado porque hay autores que nos gustan mucho y es difícil elegir una obra. Pero, Alistair, en tu caso, has comentado lo de Terramar, que fue la que te metió de lleno en su obra, pero ¿tienes alguna obra en concreto de Úrsula que destacar? Pues diría que la última que me leí fue una que me resonó bastante, que fue El nombre del mundo es bosque, aunque me la leí en catalán en la versión de Rachberg, El nom del món és bosc, y aunque se le ha criticado mucho a esta novela por decir que está muy desactualizada y que es un poco buenista o que es muy extrema en cuanto a los personajes, es unas cosas que se suelen leer cuando lees reseñas de esta obra, yo creo que es de aquellos libros de Le Guin que se menos tienen, quizá porque no ha tenido el impacto de La mano izquierda de la oscuridad o de Terramar en sí. Y aún así es un libro muy, muy político en cuanto a que es una manera de utilizar la narrativa como para dar voz a lo que opinas a nivel político, a nivel personal, sobre algo del mundo que no te gusta o que directamente rechazas. Y por tanto yo creo que ese es un de aquellos libros que ahora mismo lo tengo bastante subido en pedestal, por esa capacidad de incidir en nuestro mundo desde un universo totalmente inventado. Bueno, Vicky, ¿recuerdas que en el club de lectura que llevo yo de género, precisamente el nombre del mundo es bosque es una de las obras que leímos y la verdad es que nos gustó mucho? De hecho, comentamos precisamente eso, porque dice Alistair y es verdad que se suelen citar otras como las más importantes de Le Guin, pero hay obras que tal vez son consideradas menores por no sé qué, fin, pero bueno, es cierto que esa nos gustó mucho, ¿verdad, Vicky? Nos encantó. Bueno, yo creo que casi todo el mundo estaba de acuerdo en el club. Sí. Yo es que estoy de acuerdo también con Alistair. Estaba pensando
que precisamente El nombre del mundo es bosque, creo que se ha convertido en una de mis lecturas favoritas de Úrsula K. Le Guin. Empezasteis leyendo la misma y tenéis la misma como una de las favoritas. De momento, porque, y recuerdo rememorarlo en el club de lectura, yo había leído El nombre del mundo es bosque cuando tenía 17, 18 años y me pareció muy dura. Me costó mucho entrar, porque no creo solo que el mundo fuera muy extraño, que me lo pareció en ese momento, sino que también creo que, como dice Alistair, era una obra muy política. Y tenía la sensación de que me perdía todo el rato y que no entendía lo que me estaba contando. Entonces aquella lectura fue árida, a pesar de que era un libro muy, muy cortito. Y en cambio, leerla 25 años después me ha cambiado totalmente el punto de vista. Me pareció una obra súper rica, llena de matices, creo que no le sobra ni le falta ninguna página, es como muy completa. Me gusta mucho la capacidad que tiene aquí Úrsula K. Le Guin de meterse en la mente de otra sociedad y explicarte que tienen un sistema completamente distinto de sociabilizar, de creencias, no hay toda una alegoría del sueño y lo importante que es el sueño para los chicris y cómo esto, la persona que viene de fuera no lo entiende, que me pareció muy actual. O sea, creo que es un tratamiento del tema del otro de 10, de matrícula de honor. Y es que me la leí súper bien y súper rápido. Y el juego que hace también con las voces, ¿no? Esto de que cada capítulo tenga una voz diferente, que tú vayas viendo distintos puntos de vista de los narradores. No sé, me pareció como decís vosotros, ¿no? Que es una obra que siempre se considera menor porque Terramar o Mano Izquierda o Desposeídos tienen como el podio de alguna manera y yo creo que es una lectura que es súper actual, que trata temas que los tenemos en el día a día de una forma que sigue siendo muy moderna y muy delicada y muy profunda. O sea, sí, yo no creo para nada, como dice Alistair, yo tampoco creo que esté desactualizada para nada. No sé, es una opinión personal, pero bueno, yo creo que no. Entonces, Vicky, ¿esa consideras que puede ser tu favorita o tienes alguna que esté por encima de...? Yo creo que esta de momento me falta mucho por leer de Le Guin y esto puede cambiar mucho en los próximos 25 años. Claro, eso es lo que pasa. Sí, claro. Me ha gustado también mucho algún cuento suelto que he leído. Recuerdo que estábamos haciendo una antología que al final se llamó Lo irreal y lo real. Lo real, sí. Entonces estábamos haciendo proceso de revisión y de corrección y había como que mirarlos por encima. No me los leí todos, pero recuerdo uno especialmente que se llama Laberintos, creo que era, que acabé llorando mientras corregía. Bueno, vamos a tener que parar, respirar, porque también trata el tema del otro. Es un cuento que tiene apenas 4 o 5 páginas, pero es muy emocional y te mete dentro de un ser que no es humano, pero que está viviendo un proceso de falta de comunicación con un ser humano en una especie de laboratorio. Y, jolín, es que acabé llorando a lágrima viva. Digo, bueno, me voy al lavabo, vuelvo a la oficina y ya se me habrá pasado. Pero esta capacidad que tiene de meterte en una historia, aunque tú estés en el entorno menos idóneo para vivirla, ¿no? Y que provocar esas emociones no es nada fácil en un lector. Que va. Y menos en un relato tan corto, tan condensado todo. Es curioso. Bueno, Concha, ¿y en tu caso te quedas con Terramar o...? Ya, para no repetirme, porque no vamos a decir el mismo, yo voy a señalar 2. Uno es Los que dejan Omelas. A mí es un relato que, aunque sea un relato corto, me parece brutal. Me parece que es una historia que nunca va a dejar de ser actual, porque la paradoja en la que te pone es tan brutal que no puedes apartar la vista, o sea, no puedes desoír el mensaje que te lanza el relato, es muy potente. Es además, en su sencillez radica toda la potencia que tiene, te pone ante una cosa que es muy simple, porque realmente es lo que hacemos nosotros todos los días. Miras a otro lado y finges que no está pasando nada, o aceptas lo que hay y ¿qué vas a hacer? Te marchas, luchas, ¿qué intentas? O sea, creo que ese es un mensaje que es totalmente intemporal, ¿no? Y luego, pues ya como profesora de narrativa, a mí El idioma de la noche ha sido uno de los... Yo leo mucho ensayo y a mí me gusta mucho el ensayo de narrativa, evidentemente La cabra tira al monte. Pero yo tengo que decir que Úrsula K. Le Guin es una de estas autoras que cuando habla sobre la escritura es una mujer tremendamente inteligente, con un sentido de la narración brutal, con un sentido de lo que debe ser escribir una historia
muy bueno y que además cuando hablas sobre ello, hay muchos ensayos, ahora está saliendo muchos ensayos sobre lo que escribió Úrsula K. Le Guin alrededor de la narrativa, yo espero que sigan saliendo más, pero en el idioma de la noche hay algunas reflexiones sobre la escritura que creo que todo aspirante a escritor debería leer. Sobre todo si son lectoras de fantasía, porque creo que Úrsula K. Le Guin es una de las personas que pone con una manera más potente lo que es el sentido de la maravilla en cómo consigues tu sentido de la maravilla en una escritura. Pues Úrsula K. Le Guin te lo explica de una manera tan sencilla, haciendo una cosa tan difícil. Parece, tú la lees a Úrsula K. Le Guin y dices, esto es fácil de hacer. Luego en realidad no lo es, ¿no? Otro gran mérito. Claro, es un gran mérito y además el gran mérito también es explicarlo, porque a ti muchas veces te preguntan, pues alumnos, lo que sea, ¿qué es el sense of wonder? Y te quedas como un poco atascada. Vale, esto es una pregunta gorda. Pero Úrsula K. Le Guin te responde con una sencillez y con una soltura que demuestran pues toda la experiencia y toda la forma, todo lo que había reflexionado sobre eso a lo largo de su carrera. Y yo pienso que eso es valiosísimo a la hora de ser un lector también, pero sobre todo a la hora de querer escribir. Creo que es un relato impresionante. Bueno, iba a comentarlo un poco más adelante, pero ya que ha sacado Concha el tema de la faceta de los ensayos de Úrsula, Vicky o Alistair, ¿habéis leído alguno de los ensayos, como el que ha citado del idioma de la noche, que creo que lo publicó Gigamés, ¿no? Sí. Creo recordar, y Contar es escuchar, de Círculo de Tiza? Se están publicando, es verdad que se están publicando cosas interesantes. ¿Habéis leído algo de esta faceta de ensayista de Úrsula, Vicky? Yo he leído el de entrevistas, que ahora te lo digo en memoria, era Alfa de Kai, ¿verdad sí. que sí? Alfa de Kai, sí. Que está muy bien porque además ella aquí está separando las entrevistas que hizo con respectivas a la narrativa, a la poesía y no sé si era el ensayo. Concha seguramente lo recordará mejor, sí, ¿verdad? Sí. Y me gusta mucho la faceta como ensayista, primero por lo que dice Concha, de que es una escritora muy buena, que es capaz de reflexionar sobre todo el proceso de escritura, y también porque le da esta validación al género fantástico que parece que tenemos que recibir, ¿no? Que siempre tiene que venir alguien a decirnos que el género fantástico realmente es importante y sirve para contar cosas profundas. Entonces, ella siempre abogó por usar el fantástico para hablar de los temas importantes de la vida. Ella decía que tampoco tenía conciencia de escribir fantástico, que simplemente era lo que le salía y que era como quería contar sus historias. Entonces yo creo que hizo mucha bandera de no avergonzarse de que los escritores de lo fantástico realmente tenían un papel en la vida social, en el análisis de la realidad, en poder dar herramientas para lo que estaba pasándonos en ese momento y lo que nos iba a pasar en el futuro. Y esto está en las entrevistas y está en los ensayos. Entonces yo creo que es muy interesante ver esta faceta de Le Guin, que también lo decía ahora pensaba, bueno, pues como obra favorita para mí igual también es el famoso speech que hizo cuando recibió, creo que fue el Book National Prize, que dio cerita para todo el mundo y que también habló de la necesidad de que los escritores de lo fantástico hicieran su trabajo y fueran considerados. O sea, creo que ella en ese punto fue una guerrera y hemos perdido una gran voz a favor de dignificar y de aceptar que el fantástico puede ser una literatura tan de calidad como cualquier otra, ¿no? Que hay que escribir literatura fantástica sin complejos, que la literatura fantástica sirve para hacer metáfora de la realidad y que es una manera realmente una manera muy, quizá la literatura más popular, la que más se acerca a un público muy grande, que tiene una tribuna enorme, pero que es una tribuna que desdeñamos, y ella lo decía, ¿no? Ella decía que había que escribir fantasía sin complejo y que los escritores de literatura fantástica debían no tener el complejo de esta escritura, que a veces es muy difícil, ¿eh? O sea, yo como escritora de literatura fantástica a veces cuesta trabajo porque siempre viene alguien a darte la patada para abajo, ¿no? Pero en ese punto yo creo que una de las cosas más valiosas que ha hecho Úrsula K. Le Guin y que alguien debería tomar el relevo, porque bueno, por ejemplo, Terry Pratchett también lo defendía mucho, pero vamos, no con la pasión con lo que le hizo Úrsula K. Le Guin, que era prácticamente un modo de vida, que es eso, esa defensa del fantástico, esa defensa de decir, oye, no, perdona, yo escribiré de dragones y de magos y de mundos tal, pero esto es una literatura seria y estoy hablando de temas importantes. Y si además lleva más público a lo mejor que otra gente,
pero no lo tomáis en serio porque hay magos y dragones. Bueno, allá vosotros, ¿no? Claro, es lo que utilizaba ella para, como decía Vicky, para tratar muchos temas de actualidad y muchos temas que nos preocupan a todos, pero disfrazado, entre comillas, de género. Alistair, ¿tú has leído alguno de los ensayos? No, he leído artículos sueltos y la transcripción al español del speech que mencionaba Vicky. Sí. Y a Leguín la tengo en pendientes a nivel ensayo porque me puse a leer mucho en catalán cuando salieron los libros del ciclo de Hainish, entonces mi capacidad de leer libros de Leguín seguida es limitada porque me gusta disfrutarlos de manera individual. Hombre, además si como Vicky dice, en un relato de 4 o 5 páginas terminas llorando, la verdad es que hay que tomarla también un poquito, que no es cuestión de darse un atracón seguido porque... Es una autora que hemos perdido, en el fondo también me sabe mal y voy despacio porque sé que llegará un momento en el que no habrá más libros de Leguín y entonces, como eso me duele mucho, me los voy racionando. Me pasa con bastantes autores que ya nos han dejado. Entonces, el ensayo sé que está, de hecho está en la pila de pendientes mirándome por ahí mal, pero todavía no lo he abierto para leerlo bien. Sí. Bueno, pues la faceta como ensayista es curioso también que antes se publicaban las obras de ficción de los autores, pero no era habitual tampoco a lo mejor encontrar como ahora tanto material que se está sacando de Úrsula como ensayista, que la verdad es que es lo que dice Concha, completa, te hace también entender mejor su literatura, su persona y todo lo que vierte en su obra. La verdad es que es muy interesante. Bueno, Úrsula trató un montón de temas en sus novelas, ya hemos comentado algunos, que de hecho en El nombre del mundo es bosque, que lo hemos citado antes, trata muchos de ellos de forma muy condensada, porque ya lo comentamos, si recuerdas, Vicky, en el club de lectura, porque habla de colonización, de injusticia, de esclavitud, de violencia, de machismo, racismo, xenofobia, ecología, medio ambiente, lo mete todo ahí, pero claro, Úrsula tocó mucho de esos temas, sistemas políticos, todo. ¿Qué es lo que más destacáis vosotros de esos temas que habéis leído en la obra de Úrsula? Concha, ¿tú qué opinión tienes? Hombre, yo creo que una de las cosas que Úrsula K. Le Guin habla muy bien y que fue en este caso, no pionera porque ya había otras autoras que habían hablado de esto, lo que pasa es que no tuvieron el mismo alcance que ella, porque Johanna Russ también había hablado de lo mismo, pero es del feminismo y del género, ¿no? Johanna Russ ya había escrito bastantes cosas sobre esta, pero Johanna Russ pues tenía mucha dificultad en llegar a hacerse oír por el público estadounidense, porque era lesbiana y comunista, y entonces en la época en la que ella vivió, pues estas cosas te dificultan mucho llegar al público. Y luego estaba Octavia Butler, que también había hablado bastante de esto, pero también tenía el problema de que era negra, entonces pues volvemos a decir lo mismo. Entonces Úrsula K. Le Guin tenía desde ese punto el privilegio de ser una señora blanca respetable, podía hablar de feminismo y de género, y aunque quizás no lo hiciera con la misma brillantez que otras autoras, lo hacía con mucha potencia y llegaba a muchísima gente. Entonces, creo que ahí su labor, y ella era bastante consciente de eso, es impresionante, ¿no? Creo que después de leer muchas veces a Úrsula K. Le Guin, cuando ella se pone a hablar, porque además ha hablado del feminismo de una manera muy inteligente, ¿vale? De una manera que a ti no te suena a speech, sino que de verdad lo siente, de verdad se preocupa, está muy bien integrado en las historias que cuenta, y tú lo vas leyendo y te vas dando cuenta de que ella verdaderamente tiene un activismo ahí, pero es un activismo contado con inteligencia. Y entonces a mí es una cosa que siempre me ha fascinado mucho, y sobre todo cuando ella reflexiona sobre los temas de género, que ya digo, a lo mejor otras autoras lo han hecho de una manera más completa o la han enfocado de otra forma, pero la manera que lo dio Úrsula K. Le Guin era bastante curiosa porque como antropóloga se planteaba muchas cosas que a lo mejor tú luego cuando la vas leyendo dices, jo, nunca había pensado en esto, pues qué interesante. Sí. Alistair, ¿qué temas destacaría aparte? Bueno, el que ha comentado Concha, por supuesto, pero ¿hay algún otro que te llame la atención dentro de la obra de Úrsula? Pues aparte del género, que claro, al haber entrado con la mano izquierda de la oscuridad ya es la primera en la cara, es el eliminar la preponderancia de la persona blanca como protagonista de base. Es decir, la mayoría de personajes de Le Guin son personas cuyo tono de piel no es blanco. No podemos decir negros porque en algunos casos son alienígenas, entonces no
No corresponde, pero sí que es el hecho de apartar la mirada de que tú por defecto, cuando un personaje te lo presentan, tenga que ser una persona blanca, sea hombre o sea mujer. Sí. Entonces eso fue lo primero que me chocó, ¿no? Que en todas sus historias era como, no, vamos a rechazar este universal blanco y vamos a incorporar la negritud como algo no solo habitual, sino corriente y común, y no algo que genere un perjuicio ni un daño al personaje en sí. Y además es como ha dicho Concha, dicho por una mujer blanca. Que es lo más sorprendente. Claro, que eso es lo que sorprende. Vicky, en tu caso, los temas que más te llaman la atención, imagino que los que han comentado Alistair y Concha, por supuesto. ¿Hay algo más que quisieras destacar? A mí me parece muy interesante también cómo trata la imposibilidad de la comunicación con el otro. Esto y creo que está en todo, ¿no? Es algo que enraiza con cómo trata los temas de género, es algo que enraiza con cómo trata los temas de raza, de clase, de todo. Hace siempre como un tratamiento muy interesante de qué herramientas podemos usar, pero también que parece que como seres humanos tenemos esta incapacidad de ponernos en la piel de otra persona que consideremos distinta a nosotros, sea un alienígena, sea una persona con un color de piel distinto o con un género diferente. Y creo que hay novelas que no son pesimistas en este sentido, como Mano Izquierda de la Oscuridad, donde es verdad que acaba habiendo una comunicación y que el otro tiene también, como dice Alistair, se pone como centro del discurso y puede explicarte su punto de vista, pero me pareció, por ejemplo, muy triste en El nombre del mundo es bosque, donde creo que es una novela sobre la falta de comunicación y sobre la incapacidad de comunicarte con el otro y de entender al otro. Entonces, bueno, que yo creo que esto está en el centro de toda su literatura. Como decía Concha, tenía formación antropológica, el padre había estado relacionado con uno de los últimos habitantes de una de las tribus indígenas que estaban desapareciendo en América del Norte. Entonces yo creo que ella había vivido todo esto desde que era una cría y forma parte de su mundo y de su ecosistema. Y me parece una herramienta increíblemente necesaria en el momento en el que estamos, esta necesidad de comunicarte y de establecer una comunicación con el otro. Si no hacemos esto nos vamos a ir al garete en 2 segundos. Entonces creo que hay mucho que aprender de esta señora ahí. Pues sí. Bueno, hemos citado al principio las obras que, aunque ya hemos comentado muchas otras, pero al principio citamos de las que más se suele hablar cuando se cita a Úrsula, es la de La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos, los libros de Terramar. Primero os voy a una pregunta muy fácil, solo respuesta. Vicky, ¿ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. Porque yo soy muy de ciencia ficción, entonces. Vale, ¿Alistair? Fantasía. Y Concha, imagino que fantasía también. Evidentemente. Bueno, pues me gustaría que comentarais, porque ¿os habéis leído esas 3 obras? Bueno, los libros de Terramar son... pero ¿os habéis leído La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos y Terramar, Vicky? Terramar la tengo in work. O sea, no tengo leído todo el ciclo. Estoy en ello. Era una de las pendientes que tenía y que ya no podía pasar. Así que... Vale, La mano izquierda de la oscuridad nos comentaste que fue la primera que bueno, y que te impactó porque has continuado leyendo también otras obras de Úrsula. Normalmente cuando leemos algo de un autor y no nos gusta, no volvemos a tocarlo. Bueno, hay veces que le damos una segunda oportunidad, pero bueno, hay tanto que leer que es complicado. ¿Qué nos puedes decir de Los desposeídos? ¿Qué opinión tienes de esa obra? Te confieso que hace mucho que la leí, entonces la tengo que repasar. Me llamó mucho la atención que una obra tan política me gustara y que la pudiera entender, porque es verdad que a mí la política me cuesta. Yo soy la típica que nunca se acuerda de los partidos, que alguien le cuenta algo y enseguida reformatea el disco duro. No sé, me pasa como con el fútbol, que es horrible de decir, pero no fijo. Entonces, conseguir que un mundo que está basado en sistemas anárquicos, tú lo entiendas y te meta ahí y que te parezca factible, ¿no? Como te plantea esa utopía, me pareció muy chulo y muy interesante. La tengo que repasar porque es verdad que recuerdo muy poquito de los personajes principales o del argumento. Creo que también
hay que ir dándole como vueltas a Úrsula y Sí, volviendo a las además. obras, pues siempre descubres algo nuevo. Vamos, y además los que leemos tanto también, imagino que os habrá pasado alguna vez de sorprenderos con un libro que cuando lleváis X páginas os dais cuenta que ya os lo habéis leído, porque a mí eso, decidme que no soy el único. Eres el Porque, único, vamos, ¿no? madre mía, Y comprarlo 2 veces ya ni te cuento. qué sensación, ¿eh? De decir, madre mía, cómo tengo la cabeza, que esto ya lo había leído y hasta que no he llegado a algún punto que te salta la chispa y dices, madre mía, esto ya me lo leo yo. Total, Alistair, en tu caso, ¿también te has leído La mano, Los desposeídos y Terramar? Sí, pero Terramar no entero, por eso de que me lo voy racionando. Es que además empecé tarde y casi que 2 años después de que yo empezara a leer a Le Guin perdimos a la autora, así que lo dejé apartado. Era el libro que tenía medias, el tomo completo de Minotauro con las novelas de Terramar, y era como, no puedo seguir porque me devastaba leerlo, entonces eso sí me falta. Bueno, tú también empezaste con La mano izquierda de la oscuridad, que por lo que nos has dicho te gustó, pero no fue realmente el gran impacto que te dio con Úrsula, que fue más adelante. Pero Los desposeídos, ¿qué te inspiró? Me gustó porque era política, a diferencia de Vicky, a mí esto de la política es un salseo que sí me gusta, entonces la disfruté primero por eso y segundo porque me pareció que es una obra bonita y cruel a la vez, por el hecho de presentarnos una utopía como posible, esta manera de vivir totalmente diferente de las personas que están exiliadas en la luna de Gurras. Y cómo es la hipocresía de los habitantes de Gurras respecto a estas personas, de decir, bueno, sí, os vamos a tratar como si fuerais seres humanos, pero en el fondo siempre pensamos que dais asco. Y esto me chocaba y me molestaba y me seducía a la vez, porque es una manera de vivir o de sentir hacia el que es diferente a nosotros, que pasa mucho en nuestra sociedad. Tenemos como esa tendencia de mirar por encima del hombro con la sonrisa de falsa cortesía al que no opina como nosotros o no tiene una manera de funcionar como Dios manda, que es una norma un poco así. Entonces, eso me gustó, el poder ver desde dentro, desde la perspectiva de estos personajes que viven su utopía, cómo podría ser el mundo si nosotros no fuéramos esclavos de Gurras, que es lo que en el fondo es lo que me quedó del libro. Somos esclavos de Gurras, hay que destruirlo. Concha, en tu caso, imagino que Terramar, no sé si te lo habrás leído todo, pero yo diría que sí. Yo creo que sí. Yo diría que sí. En cuenta que tuve mucho tiempo para hacerlo. Es que para mí, Terramar es equivalente a la Tierra Media. O sea, para mí es una fuente inagotable, o sea, tiene un mundo enorme, tiene una cantidad de personajes increíbles. O sea, se habla mucho eso de la Tierra Media, del universo que crea Tolkien, pero para mí lo que hizo Ursula K. Le Guin con Terramar es totalmente equivalente, ¿no? Y de hecho es gigantesco, o sea, es tan grande que creo que lo único más grande que podría hacer sería quizá el Cosmere de Sanderson, pero es gigantesca, o sea, verdaderamente luego tú te pones a pensar, y porque no tenemos un Silmarillion de Terramar, ni tenemos cosas de estas, pero si la tuviéramos seríamos mucho más conscientes del mundo tan enorme que crea y sobre todo de que ella crea un concepto de magia en Terramar que viene de sus estudios antropológicos, que no es una cosa que se invente. Ella tiene este conocimiento de el poder de la palabra, la magia, la palabra sagrada y demás, que es una cosa que ya había bebido de los mitos y que de luego además en Lavinia es una cosa de la que vuelve a hablar, del poder de la palabra sagrada. Pues coge todo esto, te hace un sistema de magia brutal, te mete unos personajes increíbles, te mete un concepto de mago que no existía hasta aquel momento. Y evidentemente, por ejemplo, pues no tendríamos Harry Potter sin Mago de Terramar. O sea, y desde luego habría que preguntarle cuántos escritores de fantasía han sido influenciados por el Mago de Terramar, y seguramente levantaríamos la mano muchos. Pues seguro. Vicky, recuerdo ahora al decir la influencia de Terramar en Harry Potter, quiero recordar que cuando en el club de lectura hablamos del mundo del nombre del mundo de Fosque, salió el tema de Avatar, ¿no? De la película de James Cameron. ¿Tú ves alguna? Porque claro, hay personajes también que son como muy... Yo creo que Cameron tuvo que leer esa obra y yo creo que le influyó, ¿no crees? Aunque luego hizo la obra que hizo, pero me refiero
hay detalles de ese mundo, de esos personajes que son como, y temas que son como muy característicos de esa obra, ¿no? Había muchísima cosa que tenía ecos. Yo no sé si Cameron leyó el libro, lo tenía presente o es pura casualidad, pero es cierto que algunos personajes arquetípicos o descubrir, creo que al final también es que es una historia de colonización, ¿no? Y como podría ser la carrera del oeste o la llegada de los españoles a América, y Avatar no deja de ser eso, un cuento como podría ser Pocahontas, ¿no? De conquista y colonización. Al final acabas viendo temas que son comunes, como son pues el buen salvaje o este intento de examinar la cultura que no es la dominante desde un punto de vista interno, ¿no? Acercarte a ella. Pero sí que me sorprendió cuando lo estaba leyendo por segunda vez para el club de lectura, que pensé, jolines, es que tiene cosas que son, no, Sota, Caballo y Rey, incluso en el tema el punto de vista de los colonizadores, frases que hay en los diálogos, o cómo se expresaban, o cómo estaban sometiendo a la población. Toda esta violencia es común a las dos obras, evidentemente. Curioso, sí, era muy curioso. La verdad es que es lo que dice Concha, hay muchos autores que, por supuesto, los escritores siempre se dice, antes de ser escritor hay que ser, o es muy recomendable ser buen lector, y las lecturas que uno tiene, evidentemente, las que le impactan, pues luego muchas veces las plasma en su obra, está claro. Vicky, sigo contigo porque, bueno, en Minotauro tenéis, como hemos dicho antes, la biblioteca Úrsula K. Le Guin, que bueno, ha permitido a muchos lectores descubrir a Úrsula o redescubrirla, porque es verdad que había algunos libros que a lo mejor pues dejan de ser fáciles de conseguir o tal, y siempre volverlos a tener disponibles y en ediciones nuevas pues es un acierto. Ya habéis publicado los libros de Terramar, como decía Alistair, en un solo volumen, pero estáis publicándolos también por separado. De hecho, creo que el último ha sido la tercera entrega, ¿no? La costa más lejana, que fue en junio, y ahora estáis a punto de publicar Teanu, exacto. que es la cuarta. ¿Cuántos libros lleváis publicados de Úrsula en la biblioteca, más o menos? ¿No? Que ahora sí te tengo que decir, ¿no? Yo creo que en la biblioteca debe haber ahora mismo 9 o 10, porque además este año acabaremos Terramar. Creo que tenemos En el otro viento ya en noviembre y tendremos que ver cuándo hacemos cuentos para que ya esté completa en volúmenes individuales. Tendremos que poner también Lavinia, que también queda pendiente, que no está en Biblioteca Autor, son en Esenciales. Tenemos las obras de ciencia ficción, pero deben ser unas 10 de momento. Y la idea es seguir un poco, ¿verdad? Claro, sí, para tener una biblioteca lo más completa posible. Es verdad que ha habido la suerte, porque nosotros hemos estado en stand-by un par de años, que creo que además han sido importantes porque coincidió con el fallecimiento de la autora, y entonces siempre hay como es una lástima que se tenga que morir a un autor para que la gente lo descubra. Ojalá no tuviera que ser así, pero bueno, esto ha pasado con Bradbury, ha pasado con Ballard, pasa un poco con todos, ¿no? Entonces, en el momento en que falleció la autora, nosotros estábamos a mitad de renovación de derechos. Como había cambios en los herederos, es verdad que se ralentizó todo el proceso más de lo que hubiéramos querido, y fue gracias, pues, por ejemplo, a Rachberg, que está sacando unas ediciones súper bonitas, o a Alpha Decay, o a Gigamés, que los lectores pudieron acceder a la obra de Le Guin, porque me parece que en ese momento nosotros pudimos hacer unas ediciones especiales de Desposeídos y de Mano Izquierda, y es que nos quedamos sin posibilidad de seguir reeditando. Entonces, bueno, aquí es verdad que las editoriales pequeñas, medianas, también se han volcado con la autora, y que yo creo que es importante que el tejido editorial se apoye y que los lectores tengan oportunidad de leerla, que al final es lo que nos interesa a todos. Entonces, bueno, nuestra idea es ir recuperando y recuperando para que el máximo posible, ojalá todo esté disponible. Entonces tenemos a final de año las 3 primeras de Ecumen, que siempre lo digo al revés, pero creo que eran El mundo de Rocanon, Planeta de Exilio y Ciudad de Ilusiones. Y bueno, la idea es ir completando, así que a ver si se puede hacer el ciclo Heinisch, este tipo de cosas que son, no sé, ¿no? Los sueños de un editor, tenerlo todo ordenado, bonito, que quede bien.
No, y el sueño de muchos lectores también, que los están esperando. Los sé. Pues sí. Así que sí. Genial. Bueno, imaginad que ya estamos cerca del final de la tertulia. Imaginad que tenéis que recomendar a alguien un libro de Úrsula, pero a alguien que no haya leído nada. Es decir, no estoy preguntando por vuestro libro favorito, que ya lo hemos comentado, sino un libro que vosotras penséis que alguien que no ha leído nada de Úrsula puede ser bueno como introducción a sus mundos. ¿Concha? Hombre, yo depende, porque la introducción es como tiene tantos, pues sería complicado. Pero si quisiera que alguien tuviera interés, sobre todo público adulto, por leer a Ursula K. Le Guin, como yo también tengo ahí una pequeña deformación profesional, les diría que Lavinia. A mí Lavinia me lo he leído ya de bastante mayor. De hecho, yo no sabía que alguien había escrito un retelling de la Eneida. Y como mi especialidad era el patrimonio y bueno, un poco la historia, pues cuando leí Lavinia me voló la cabeza. O sea, yo ya pensaba que Ursula K. Le Guin no podía sorprenderme más y llegó Lavinia. Entonces, me parece un libro interesantísimo, me parece un libro que tanto le puede gustar al lector de literatura fantástica como a la persona que no lee literatura fantástica normalmente, porque realmente no lo es, una especie de novela histórica que luego, muy parecida, por ejemplo, yo siempre pregunto, ¿a ti te gustó Circe de Madeleine Miller? Sí, me encantó. Léete Lavinia. Porque va muy por esa línea y creo que es una manera de conocer a la autora, que te llame la atención la prosa que tiene, te llame la atención lo que era capaz de hacer con una historia y que te pique la curiosidad de leer más de ella. Pues, y además yo creo que ese dato que has dado es muy importante. El hecho de poder recomendar un libro a alguien que te dice, no, yo es que novela fantástica no... Bueno, ¿qué te gusta? Y a lo mejor que te diga, pues me gustan los ensayos de historia o la novela histórica, pues espérate, léete esto, olvídate de que es de fantástico, léetelo, ¿sabes? Y que le pueda gustar, la verdad es que es muy interesante. Alistair, en tu caso, ¿cuál recomendarías a alguien que quiere empezar a leer a Úrsula? Pues yo le diría que Un mago de Terramar, aunque sea lanzarlo directo a una saga, se lo puede leer de manera individual, aunque seguramente continúe si la autora le gusta. Creo que es un buen libro para empezar porque quizá por empatía con el género fantástico, la fantasía siempre me ha parecido más amable para entrar que la ciencia ficción, sobre todo para lectores jóvenes. Y en El mago de Terramar tiene la ventaja de que el protagonista Gavilán tampoco sabe nada. O sea, empiezas desde cero con él, porque él también es un muchacho joven y que desconoce bastante cómo funciona su propio mundo, cosa que te permite descubrirlo con él. Y además darte cuenta de la importancia que tiene ponerle nombre a las cosas y sobre todo ponerte nombre a ti mismo y compartirlo con las personas que son más importantes para ti. Creo que valora mucho el sentimiento humano y la necesidad de comprenderse, establecer lazos y entenderse a uno mismo a través de los demás. Así que yo creo que por ahí podríamos captar nuevos adeptos para que lean fantasía. Además, bueno, es lo que tú dices, puede leer el primero, que no le gusta, puede cambiar a otro, pero si le gusta tiene ahí para leer. Vicky, ¿y tú cuál recomendarías? Yo creo que los relatos son una buena entrada también. Creo que las entradas que comentan Alistair y Concha son muy buenas también, porque si te gusta la fantasía seguro que te va a gustar Terramar, y si te gusta la mitología o el retelling vas a entrar muy bien en Lavinia. Los relatos también es una manera fácil de que puedas hacer como un tastet, ¿no? Que decimos en catalán, para ver qué te parece. Y en ese caso, además, yo he regalado varias y me gusta mucho regalar las ediciones que hay ilustradas, que Homelas todavía no la tengo, pero había una edición muy bonita, creo que era de Versus Editorial, de Las Chicas Salvajes, un librito así muy chiquitín, con el relato y con ilustraciones. Yo creo que esto también es una manera, ¿no?, de que alguien pueda probar con una cosa que es cortita y que a lo mejor con el apoyo de la ilustración es más agradable, para ver si el estilo de la autora le encaja, y luego a partir de ahí, pues como dice Concha, es que es como Tolkien. Puedes viajarte el mundo de Úrsula 1500 veces. Así que... Pues nada, buenas recomendaciones y diversas, que es lo interesante. Sobre el tema de, ahora que está tan de moda las adaptaciones cinematográficas de las obras y tal, corregidme si me equivoco, ¿hay algo de Úrsula
¿En cine? Ghibli hizo una película de un mago de Terramar, el hijo de Miyazaki. No es ¿Sí? especialmente fiel a la peli no es lo mejor que tiene el estudio, pero está ahí. Ujú. ¿Os extraña que obras como, bueno, no sé hasta qué punto ya hemos hablado de Avatar, pero ¿os sorprende que no haya a lo mejor alguna adaptación de alguna de las obras de Úrsula? Porque luego las pueden destrozar y ser un horror, pero ¿os sorprende que no haya? Ahora que está tan de moda todo eso, Alistair, o Concha, perdona, sí. A mí me ha sorprendido que se hayan tirado de cabeza con la rueda del tiempo, que me parece una cosa que es, quiera o no quiera, muy Tolkien-like y que es un poco más de lo mismo. Y de hecho, bueno, pues yo la estoy viendo porque, bueno, por una es lectora de su tiempo y yo en ese momento no me leí del todo a Jordan, pero tenía curiosidad por ver la adaptación. Pero me extraña mucho que diga, o sea, cuando me dijeron, van a hacer un de esto de la rueda del tiempo, digo, de la rueda del tiempo, y nadie se ha pensado que además sería más barato hacer algo de Terramar. O sea, es una cosa que siempre me ha sorprendido mucho, la falta de interés del cine en general por la obra de Ursula K. Le Guin. Me resulta inexplicable porque luego veo obras que tú piensas, bueno, pero si esto es más de lo mismo, es poco original, es otra historia fantástica más. Y sin embargo tienen su serie o han tenido su pinito. Y no, Ursula K. Le Guin, ahí hay un atojo rodante de estos del desierto dando vueltas de a ver si alguien se anima. Bueno, lo que pasa es que lo que hablamos, que se anima, pero lo mismo se anima y luego lo que sale... Pero siempre, mira, siempre es interesante que salga algo en la tele, aunque sea malo, porque luego te lleva a leer la obra. Esto es así. O sea, ¿cuánta gente Eso habrá sí, ahora leyéndose la rueda del eso tiempo? mueve muchísimo, claro, las obras. Yo ahí no soy nada purista. Esta gente de ahora van a hacer una serie sobre el Silmarillion y va a ser horrible. Y bueno, será horrible, pero conseguirá que la gente lea a Tolkien, da igual. Yo siempre me lo tomo de esa manera. Pero me sorprende, la verdad es que me sorprende, igual que me sorprende, o sea, no me sorprendió que hicieran la serie del cuento de la criada, porque era una cosa que era muy llamable, pero me sorprende, por ejemplo, que otras obras de este tipo pues no lleguen al cine. Se hablaba de que iban a hacer una peli de Xenogénesis de Octavia Butler, ojalá, porque vamos, yo la compro mañana, vamos. Pues nada, a ver si se anima alguna productora, algo, algún director que se haya leído a Úrsula, aparte de James Cameron, y sacan algo interesante. Bueno, no sé si soy muy... Ya para terminar, no sé si soy muy... si os movéis mucho por las redes y demás. Si alguno de nuestros oyentes quiere contactar con vosotros, seguiros en las redes, tenéis algo... Decirnos a ver cuál es la que sois más activas, Vicky. Yo tengo un mini Instagram. Mini, vale, Mini, perfecto. que creo que está como Vicky Hidalgo Ediciones Minotauro o algo así. Me parece que tengo colgada una foto de los ensayos de Le Guin y de mi perra. Vale. Pues ya está. Pero vaya que sí, que yo encantada de que me sigan. Muy bien. ¿Alistair? Yo estoy tanto en Instagram como en Twitter. Intento estar con menos actividad porque me roba mucho tiempo de vida. Cuando nos damos cuenta es verdad que... es un ladrón de tiempo y no te lo devuelve. Estoy con el mismo nombre, Alistair Mairo. No somos muchos Alistairs, así que es fácil de encontrar. Vale, perfecto. ¿Y Concha? Yo estaba por Twitter, tanto como Concha Perea como Caja de Letras. Suele ser por donde más rondo. Muy bien, pues nada, ya para terminar, hacer un pequeño alegato en favor de la lectura de Úrsula K. Le Guin. Venga, Concha, empieza tú. Yo creo que hay que leer a Úrsula K. Le Guin para entender toda la fantasía que vino después. O sea, muchas veces entiendes mejor la literatura fantástica que se ha escrito en el siglo XX y parte del siglo XXI después de haber leído Úrsula K. Le Guin. Perfecto. ¿Alistair? Yo creo que hay que leerla porque fue de aquellas personas que entró en el mundo sin llamar a la puerta y no esperó que nadie la invitara y hizo entrar al género fantástico con ella, así que primero por reconocerle el trabajo de visualización y visibilización de la escritura fantástica que hizo y segundo porque, como decía Concha, tiene un mundo muy extenso que el cine todavía no ha explorado, así que si queréis conocerlo habrá que leerla y yo creo que
que puede gustar a lectores de mucha tipología, de mucha diversidad de perfiles. Entonces es una autora que merece estar en nuestras estanterías. Muy bien. Oh, qué defensa más buena. Vicky, en tu caso. Pues a ver qué me queda. Pues es que yo creo que hay que leerla porque es lo que decían mis compañeras, es una autora que no te la acabas y que me parece muy difícil que no te guste algo de todo lo que hizo Úrsula K. Le Guin, ¿no? Puede no gustarte la ciencia ficción, pero la fantasía es buenísima, puede no gustarte ninguna de estas dos cosas, pero es una ensayista maravillosa, ha escrito poesía, es una tía que estaba anclada a su tiempo, que tiene esta visión hacia el futuro importante, social. Es que creo que puedes aprender algo siempre leyendo a Úrsula K. Le Guin. Y me parece que es importante que el género tenga también este punto, ¿no? De la ciencia ficción clásica, especulativa, que leías y que te hacía pensar en ti, en tu situación en el mundo, en cómo querías vivir y transformar este mundo. Y yo creo que esto Úrsula lo tiene todo lo que ha hecho está ahí. Además, en tu caso, como editora de Minotauro, la defensa es muy clara porque estáis publicando precisamente en la biblioteca Úrsula K. Le Guin, estáis apostando por sus libros y es porque, evidentemente, creéis que es una lectura necesaria. Sí, bueno, al final es tal cual lo dices, ¿no? Tú empiezas a sacar la patita y pruebas a ver qué tal está el mercado y entonces cuando recibes una respuesta tan positiva y tan entusiasta de los lectores es que algo hay ahí que está pasando, ¿no? Hay una demanda porque evidentemente sigue siendo una autora actual, porque los temas siguen interesando y porque hay un montón de gente que no la ha descubierto que está llegando a su obra ahora. Entonces es súper importante que la obra esté viva, ir presentándola a las nuevas generaciones, hacer este acompañamiento. Así que sí, yo es que creo que es una autora actual, pues tan actual como es Angela Carter o como es Octavia Butler. O sea, son autoras que no han caducado para nada, que podrían estar escribiendo hoy. Pues nada, llegamos al final de la tertulia. Os quiero dar las gracias a las tres por haber compartido este ratito de charla. Segurísimo que los oyentes que conocieran a Úrsula van a querer leer más de ella con lo que habéis contado, y los que no se hayan estrenado en su lectura, la verdad es que le habéis dado un buen número de opciones para iniciarse y para continuar leyendo a esta autora. Así que Vicky, Alistair, Concha, muchas gracias a las tres. Si queréis comentar algo antes de finalizar. Vicky. Nada, yo encantada de estar aquí otra vez y cuando queráis al podcast me apunto. Encantado nosotros también de tenerte siempre. ¿Alistair? Sí, yo también, lo mismo que dice Vicky. Muchas gracias por el espacio y por la charla, que ha sido muy interesante. Me ha dado ganas de continuar con lo pendiente. Y para cualquier cosa, yo quiero repetir siempre. Pues nada, nosotros también, como siempre, encantados. ¿Y Concha? Yo igual, que cuando queráis volver a contar conmigo, yo encantadísima, ha sido muy interesante. Y, hombre, yo creo que siempre que siento lo que sea hablar de autoras y dar a conocer autoras y llevarlas un poquillo más al público es importante, así que creo que si alguien después de leer el podcast, de escuchar el podcast, se anima a leer a Úrsula K. Le Guin, ya hemos hecho nuestro trabajo. Por supuesto. Pues nada, muchas gracias a las tres y nos vemos, nos escuchamos pronto. Un abrazo. En Windhumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.